Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En Tama Asturias al día, en este martes, vamos a estar juntos buena parte de la mañana falando desde este momento de la Semana de les Lletres, falando de cómo están las cuestiones que tienen que ver con la lengua asturiana en esta Semana de les Lletres que entamaba ayer, que se presentaba ayer y que se va a desendolcar durante todos estos días y algún día más de la semana que entra. Va a hablar de ello tan con nos Penélope Miranda, que es responsable del Servicio de Normalización Lingüística del Concello de Chena y además es presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Normalización Lingüística. Está también con nos el escritor Miguel Rojo, Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Lingua, y Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística. Ya sabéis que el Día de les Lletres es el viernes y el próximo día 8, y el día en el que se fae el acto en el Teatro Campo Amor, y que además se puede ver a través de esta casa, a través de TPA. Serán algunas de las cuestiones de las que vamos a falar seguramente en este programa, sin perder de vista que está dedicado esta Semana de les Lletres a Teresa Cónsul y el Teatro Asturiano. Este y el libro que se entrega en estos días, que se va a entregar el viernes con la compra de material, de libros, de música en asturiano, de viva voz, Teresa Cónsul del Teatro Asturiano, que también tiene muchas cosas de las que comentar, porque como decía ayer la consellera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, investigar, reivindicar, publicar autores asturianos, y la premisa con la que se presenta esta Semana de les Lletres asturianes. Se presentaba en el Teatro Prendes de Candás, una de las sedes importantes del teatro popular o teatro costumista, que también ahí parece que podemos hablar de esas dos definiciones, y que es la protagonista de esta semana. Hasta el 10 de mayo el Principado va a programar más de una veintena de actividades en ellos concellos. El Teatro Popular fue declarado este año bien de interés cultural, ya el so decreto está a punto de que se expublice. Así que para hablar de esto saludamos en cuestión de segundos a los convidados al programa. Por cierto, que después va a venir Sergio Buelga, que también va a moderar un alderique sobre el teatro y que participa también activamente de viva voz Teresa Cónsul y el Teatro Asturiano. Asturias al día, con Roberto Pato. Penélope Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos Muchas días. gracias por estar con nosotros. Convídame. Antón García, ¿qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Buenos días, Buenos días. feliz de acompañaros. Muchas gracias. José Antón González Riaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Muchas bien, gracias. bien. Buenos días. Y Miguel Rojo, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenos días. encantado de Muchas estar gracias aquí. también por sumarte al programa. Encantado siempre de estar aquí contigo. Presta que estéis aquí para hablar de esta semana, Antón, que presentabais ayer oficialmente en el Teatro de Prendes de Candás, más de una veintena de actos en esta semana, y para mí que también algún día de la semana que entra. Bueno, la verdad es que desde hay un tiempo lo que queremos es que la semana Queda pequeña. quede pequeña, que se espurra lo más posible, incluso a lo largo del año, ¿no? En este caso, la verdad es que ya empezamos el jueves de la semana pasada con el concierto de les Lletres asturianes de la OSPA, que viene haciendo la Orquesta de Asturias sobre música asturiana, que tiene, la verdad, mucho éxito. Por una parte, porque la entrada es gratuita, que eso siempre anima, y por otra, porque hay una oportunidad de escuchar a la nuestra orquesta tocando música, ¿no? Música asturiana. Y bueno, este año pues tocó Teresa Cónsul y el Teatro Asturiano, y la verdad que frente a otros años, ¿no?, donde hacemos un programa más recogido, con menos actos, pues este sí que salió el largo, y además yo creo que fue intencionado por parte de los coordinadores, que fueron Adolfo Camilo Díaz y Laura Iglesia, que participaran todos los sectores del teatro, ¿no?, el profesional y el amateur. Los escritores de teatro, los actores, los productores de teatro, los escenarios, en fin, un poco todo. Y bueno, la verdad que fue una semana compleja, pero bueno, yo creo que muy atractiva. Teresa Cónsul, casi una desconocida, ¿no? La verdad que sí, sorprendentemente, porque claro, frente a los escritores ilustrados, frente a Josefa de Xovellanos, que llevan muchas décadas
poniéndose en valor, igual cientos de años. La verdad que Teresa Cónsul era una escritora aparentemente menor, de la que tardó mucho en conocerse el entremés que se conoce, aunque parece que escribió poemas y escribió más cosas de teatro. Realmente hasta yo creo que en los años 90, mediados de los 90, cuando Álvaro Arias Cabal publica en Academia de la Lingua el entremés del siglo XVIII, pues bueno, yo era una mujer que se citaba, pero de la que no se conocía. A pesar de la publicación de la su obra, yo creo que siguió teniendo una consideración menor hasta esta semana, donde gracias a este libro de viva voz se la sitúa donde merece. Y claro, bueno, resulta que en su condición de monja, escritora, de teatro, pues parece ser que no solo en Asturias, que seguramente es la única que hay en cualquiera de las lingües de Asturias, sino que en España ocupa un sitio destacado. Los autores de este tipo que se conocen pueden contarse con los dedos de una mano y sobren dedos todavía, y en Europa también lleva un caso excepcional, con lo que realmente Teresa Cónsul revelásenos como una autora muy, muy interesante. ¿Conocíasla, Miguel? No, la verdad es que no la conocía, lo cual ahora con la semana lleva una oportunidad estupenda para conocer a esta autora. A mí de lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer, en primer lugar, lo contento de que exista todavía la Semana de las Letras, sobre todo los que ya somos muy viejos y vimos de dónde veníamos cuando se hacía algo alrededor del asturiano y éramos 4 gatos y mal avenidos la mayoría de las veces, y ver a lo que estamos llegando ahora mismo, ¿no? Con todo este desarrollo alrededor de la lengua, y sobre todo cómo van apareciendo autores y autoras que no conocíamos. Entonces es una oportunidad muy guapa de conocerlos. Y sobre todo lo que más me presta, porque desconozco totalmente a la autora de este año, lo que más me presta es que se faiga al rigor o al rodio de lo que es el teatro costumista. Algo que para mí es fundamental, porque está muy llegado a lo que es la base del pueblo y la base de la lengua asturiana, o la lengua, cualquier tipo de lenguas, ¿no? El teatro es como la manifestación más popular de la lengua. Entonces, bueno, contento de que este año sea así, ¿no? Y un tema al que vamos a entrar, el de costumista popular, que me llama la atención también que haya un poco de debate en ese tema, pero presta lo que dices, porque parece que se hizo mucho por la lengua dentro del teatro, ¿no? Como estamos comprobando. José Antón, ¿tú conocíasla? Bueno, vamos a ver, yo simplemente conocía que la Academia en ese momento publicó en fin, esa obra que es la única que se conoce hasta ahora, y desde yo lo que estoy naguando es por conocer más aportaciones que de seguro van a ser muy interesantes desde el punto de vista histórico de esta autora, porque desde yo quiero decir, hay estudiosos de la literatura asturiana ya en el siglo XIX que falen de que ella tenía otras obras, tenía poemas y demás. Y desde yo, claro, de seguro que no solo escribió eso, sino que tiene una obra literaria que habría que recuperar. Y yo no sé cómo se puede abordar esa cuestión, pero de seguro que en Asturias, y a lo mejor fuera de Asturias, y donde hay que buscar otras aportaciones de esta autora tan interesante, bueno, pues por las condiciones que decía en antes Antón García, la su condición de religiosa, de monja, la su concepción lingüística, lo inédito de alguna manera de esta personalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que trabajar por ahí para topar más aportaciones literarias de esta autora. Penélope. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? Que aparezcan autores nuevos o desconocidos, ¿no? Para la mayoría de la gente. Pero a mí lo que sobre todo me presta bueno, que al final, año tras año del Día de las Letras, ¿no? La Consellería con este tipo de publicaciones, al final lo que tenemos es un estudio muy interesante del contexto social donde aparecen esos obras, esos escritores. Después yo creo que hay un campo muy interesante abierto a la investigación, y esto al final va contagiándose, ¿no? Yo creo que también abrir un campo donde la gente y la mocedad que está bueno, pues preparándose en la universidad, pues ve que los estudios tienen salida, y sobre todo pues eso,
el que sigamos conociendo y que sigamos fortaleciendo esa base que tenía la lengua asturiana, que bueno, pues llegó de una manera más desconocida o más menos reforzada, digamos, ahora, ¿no? Yo creo que es muy interesante esto, y también la concepción propia de la Setmana de les Lletres, que descentraliza también los actos y también llega, pues bueno, a muchos puntos de Asturias con diferentes actos. Y la verdad que bueno, es muy interesante. Claro, estas referencias que fai Penélope de xente moi formada en su época como y el caso de Teresa, ¿no? Que era monxa, quiero decir que estaba en contacto, no sé si se puede decir así, con la cultura del momento, ¿no? Sí, no, realmente no tenemos evidencias de que conociera personalmente a Xovellanos o a la hermana, pero sí el su hermano cónsul, el que foi fundador de la Escuela de Artes y Oficios de Ubieu, por ejemplo, y era del círculo de amistades de Xovellanos, de los ilustrados más cercanos, y es muy probable que ella también compartiera ese espíritu ilustrado, ¿no? Lo que sabemos de ella, por ejemplo, es que foi mayordoma de la congregación donde estaba y de los benedictines del monasterio de la Vega, donde está ahora la fábrica de armas de Ubieu, y ser mayordoma y era realmente ser la administradora del convento, un cargo de mucha responsabilidad. Es decir, no era, digamos, una monja solo de a pie, sino una mujer ilustrada, con conocimiento, y que dende llueu, cuando escribe en asturiano el entremés que conocemos y que recuperamos, failo conscientemente, sabiendo lo que fai, porque no me cabe ninguna duda de que conocía el latín y conocía el castellano, y si escribe en asturiano, porque quiere y porque tiene voluntad de ello, claro. Claro. Bueno, Teatro Popular declarado bien de interés cultural, ¿cómo está a punto de salir el decreto? Sí, bueno, realmente en la Consellería llevamos unos años trabajando por que tenga reconocimiento institucional una serie de asuntos de, digamos, la tradición cultural asturiana, ¿no? Desde la cultura de la sidra al teatro popular o la asturianada, en fin, un montón de aspectos de la nuestra cultura que siempre la sociedad asturiana valoró mucho, pero que seguramente desde instancias administrativas y también de la élite cultural muchas veces no se tuvieron la consideración que merecen, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento muy guapo para poder, estamos, digamos, a tiempo de que todo eso pues se vaya declarando bien de interés cultural y se ponga un poco el foco en ello. Pero... Y es curioso el caso del teatro costumista o teatro popular, porque en muchos sitios las jornadas de teatro costumista paguen otro tipo de teatro, porque cada vez que se programa llenen, Miguel, queden sin entradas para ver teatro costumista o popular, que como ahora nos metemos en este tema, no sé si costumista o popular. Bueno, yo creo que eso es secundario, ¿no? Pero y aquí también se llenan, mira, aquí está la compañía de Asturiana de Comedias, que cada vez que fai una representación llena los teatros. Yo procuro siempre ir a verlos. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente siénteste muy próximo a lo que están contando. Antes estaba falando Antón de un poquitín de esa separación de los intelectuales, de la élite intelectual, como decía un amigo mío, decíame, llegan los intelectuales, ¿no? Y hay veces que me temía fundamentalmente, y es muy importante que exista, ya me prestaría que existiera aquí, que sé yo, o que se escribiera esperando a Godot en asturiano, por decir algo, o estado de sitio de Camí en asturiano, que hubiera siente en un momento determinado que escribiera obras de tal calidad literaria, fundamentalmente sería estupendo. Pero existe un teatro de base, un teatro muy próximo a la xente, y que en algún momento determinado foi lo primero que se representó de las llenguas. Las llenguas nunca se escribió a partir de una lengua que empieza o que entama a posigar a escribir una novela.
pero el teatro sí que estaba ahí, ese teatro costumista, porque es la manera más fácil de representar lo que la xente está viviendo, y además faise siempre na lingua de ese pueblo. Entonces, para mí, cuando después de tanto tiempo y de tantos años, en un momento determinado tú vas a ver a un grupo de teatro que fai este teatro tan próximo a la xente e ves como la xente lo vive, para mí é moi importante porque lle facer que esa lingua vuelva outra vez a onde saleu. Por eso é tan importante el teatro costumista. Eso non quiere decir que exista outro tipo de teatro, por supuestísimo, ¿no? Pero para mí é fundamental, e sobre todo para mí é fundamental que la xente vaya. E non porque debe de ir, sino porque quiere ir. Ya te digo, yo vai pouco que estuve viendo la representación de esta compañía asturiana, y estaba el teatro lleno, y participando y riéndose, porque lo que se está contando é un pouco lo que la xente vive. De que se fala neste teatro costumista ou popular? Yo non sei cuál puede haber, que diferencia puede haber. Está falándose de lo que la xente está viviendo en esos momentos. Los sus problemas, con una crítica ácida en un momento determinado sobre la sociedad, pero muy próximo a la vida diaria de la xente. Por eso tiene éxito. Coincides? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, non lle xustamente este tema de la mi especialidad, pero dende eu, quiero decir, todos los que tenemos Alcordanza, sabemos que en la nuestra niñez, a lo largo de la nuestra vida, lo que se percibía de la lengua asturiana en muchos casos, y era justamente las actuaciones de lo que se denoma, de lo que agora se denoma teatro costumista o teatro popular, que ya era un teatro, por decirlo de alguna manera, con una estructura sencilla, en la que se relataban escenas cotidianas que la xente entendía y que la xente entendía en la lengua tradicional na que se falaba, que era el asturiano. Por eso el teatro costumista lle un indicador del puxo y de la vitalidad de una lengua en momentos difíciles. Quiere decir, el teatro costumista o el teatro popular existía en antes de la aparición de Concello Bable, en el año 74. Quiere decir, existía el monólogo y existía el teatro costumista, y era digamos, la expresión de la vitalidad, del puxo de una lengua na que se representaban textos dramáticos, porque esa lengua, digamos, era una realidad viva en los entornos, fundamentalmente los entornos rurales, etcétera, etcétera. Tuvo después digamos, una domina cuando entamó, digamos, digamos, el surdimiento y tal, na que el teatro costumista y era un poco como un xénero menor. Por eso el que agora se idese valir cultural y social y es muy importante. Yo acuérdome cuando en ese momento, en representación de la Academia, fui a un importante concello asturiano a proponer actividades en relación con la dignificación lingüística del asturiano, y cuando yo falaba de teatro costumista y teatro de vanguardia, lo que se me decía, estoy falando de muchos años, y era teatro de vanguardia sí, pero teatro costumista non. Quiero decir, eso ya era un prejuicio muy grande que digamos que rompía esa xuntura natural con el pueblo al que se destinaba y demás, ¿no? Por eso y es especialmente oportuno digamos esta resituación y redignificación de lo que es el teatro popular o costumista. Penélope. Sí, bueno, yo creo que toda la xente que estamos trabajando en concellos vemos que el teatro costumista tiene un éxito, lo que dice Miguel, ¿no? O sea, el teatro llénase, y es verdad. Y después hay otra parte también, ¿no? Que yo creo que hay mucho teatro amateur, que es también muy interesante. Hay muchas asociaciones de, bueno, pues de mujeres, de teatros locales, de asociaciones que fan teatro costumista también. Y no se puede entender ni se puede disociar de la lengua asturiana, y es evidente. Y eso tenemos que tenerlo como como una cosa muy positiva y una cosa que conseguimos caltener ahí, ¿no? Yo creo que el momento en que el asturiano no aparece en una obra de teatro costumista, eso ya no es teatro costumista, porque al final lo que se busca es identificarse, y eso identificarse evidentemente con la lengua asturiana. Entonces, bueno, yo creo que aparte de las compañías, ¿no?, que están haciendo un trabajo, bueno, pues muy bueno y con mucho éxito, yo creo, también reivindicar un poquitín o hablar un poco de ese teatro que hay, que es amateur, que es costumista también, y que al final es social y por eso tiene éxito, yo creo, ¿no? Porque nos identificamos con ello. Sí, bueno, yo creo que el gran valir del teatro popular es que
tiene casi siglo y pico de vida conocida y realmente con una característica yo creo que muy importante, y es que en los últimos años consiguió renovarse. Y, es decir, los autores clásicos como Pachín de Melás o Eladio Verde, que se representaron y se volvieron a representar en los años 60, en los 70, también en los 80, ahora represéntense menos gracias a que hay un montón de autores. Yo creo que seguramente José Ramón Oliva y el representante más característico de ese nuevo teatro popular, pero también Sergio Buelga o Carmen Campo, Diana Camafreita, en fin, hay muchos hombres y mujeres escribiendo un nuevo teatro popular que yo creo que tienen cuerda para muchos, muchos más años. Teatro popular, teatro costumista y monólogo, porque facís referencia a cuando éramos guajes, non había romería en la que, por exemplo, non pudiese escuchar a Pandiella. Con esa crítica social, falando en asturiano, picardioso tamén, o Pin de la Cotolla, quiero decir que, ¿cómo metemos aí el monólogo? Y que non tiene nada que ver con el Club de la Comedia, Ya, non tiene nada que ver, pero bueno, podría, en un momento determinado. O fue pionero. Sí. Yo creo que todo lo que sea la manifestación, si un quiere reivindicar la lengua, si un quiere que la lengua tenga puxo, que la xente acabe de una vez por tener la lengua como algo muy propio, y a partir non de les élites, es decir, el proceso non tiene que ir de arriba a abaixo, que también evidentemente é fundamental que la xente que está arriba, refiérome a los poderes públicos, tiren por ello, pero la gente de la base tiene que notar que lo que sale de ellos, como puede ser este tipo de teatro del que estamos hablando, como pueden ser los monólogos, como puede ser la tonada asturiana, es decir, que la gente sienta eso que está mamando desde pequeño y a fecho en asturiano, que se puede estar haciendo en un momento determinado. Por eso es tan importante todo este tipo de historias que estamos hablando ahora, del teatro, de los monólogos. Yo acuérdome de neno que íbamos a ver monólogos, ¿y en qué se faen los monólogos? Asturiano. Tú estás viendo una canción de tonada, ¿en qué se fai? En asturiano. Estás viendo este tipo de teatro, ¿en qué se fai? En asturiano. Y es una manera de sentir como algo muy propio lo que ya es propio tuyo. Y una manera de que la gente entienda que eso, porque además, como todos somos muy catetos y siempre lo fuimos y siempre lo seremos, no es cuestión de asturianía ni de ser asturianos o no, siempre tratamos de imitar lo que creemos que está por riba de nos. Es decir, si el médico fala en castellano, falar en asturiano está mal, porque el médico fala en castellano. Si vas a la administración y te falan en castellano exclusivamente, siénteste, si tú vas en asturiano, siénteste como el paleto. Ahora, si tú estás viendo teatro exclusivamente en castellano y tú manifiestas esa misma actuación en asturiano, bueno, y un poco de paletos. Ahora, cuando tú estás viendo cómo salen unos actores y falan en asturiano, cómo sale un paisano cantando con un micro o sale en televisión y canta en asturiano, la siente empieza a entamar que eso es propio y que no es tan de pueblo, que no es tan de pueblerinos. Y eso es muy importante. Ya sé que puede ser un discurso un poco antiguo, a lo mejor las cosas cambiaron, pero eso sigue existiendo en la realidad. Entonces, este tipo de manifestaciones, el monólogo, la tonada, el teatro en asturiano, para mí parece que son muy, muy importantes. Penélope. Y lo importante que llegue acercarlo a la gente, ¿no? Quiero decir, lo importante que llegue programar, porque llega a veces... bueno, pues el acceso de la xente al teatro, pues igual, bueno, pues non lle de aquella manera, ¿no? Pero sí que é moi importante que los concellos pues puedan programar y programen pues eso, monólogos, cualquier cosa que tenga que ver con la lengua asturiana. Yo estoy pensando, mira, en cosas igual un poco más menores, ¿no? Pero pregones de fiestas populares, yo tengo pregones de fiestas de Chena que son, bueno, son para publicar, o sea, tanto a nivel lingüístico, ¿no? Como, bueno, pues recuelle un poquitín todo lo que hay un monólogo, ¿no? Esa parte cómica, satírica de la visión de la actualidad y tal, y es muy importante. ¿Y cómo están esos pregones? ¿Cómo se identifica la gente? ¿Cómo vive la gente una fiesta popular? Vívela porque se fa en asturiano también, ¿no? Entonces, bueno, y es muy importante. Yo creo que hay que acercar todo esto a la gente y que, bueno, los concellos y los gobiernos pues hay un papel muy importante en lo que lleva la programación. Entón. Sí, en el libro del que falábamos, de Viva Voz, hay un artículo muy guapo precisamente de Carlos Alba Cellero sobre el monólogo, ¿no? Donde cuenta
un poco la historia del monólogo y también el proceso de renovación en el que está el monólogo en estos últimos años. Claro, y es muy curioso saber que hay, por ejemplo, talleres o escuelas de monologuistas, que no que abunden muchos, pero sí que les hay. Y ahí, pues, rapacinos y rapacines pueden recibir formación de cómo yo el monólogo asturiano, que normalmente se escribe en verso, que se tiene que hacer en asturiano, para qué sirve, cómo se echa. Bueno, estamos en un momento, yo creo que muy interesante, de renovación en todos los aspectos que tienen que ver con la cultura tradicional. Y desde yo ya casi no hay romerías tradicionales, tampoco podemos escuchar a monologuistas como se escuchaba a Pandilla en aquellos tiempos. Pero bueno, hay otros espacios y otras maneras de acceder a los monólogos y al teatro popular y tan para sentirlos y para seguirlos de cerca. Xosé Antón. Sí, bueno, nada, yo simplemente quiero hacer alcordanza también, falando de la vitalidad y del puxu de lo que es el teatro popular, por ejemplo, el fenómeno de los hidros y las comedias en Valdesoto, que no desea de ser una expresión dramática, teatralizada, crítica, un análisis social transmitido en asturiano, y dende yo difícilmente hay una fiesta popular más importante en ese pueblo, en Valdesoto, que lle la representación de los hidros y las comedias. Bueno, lle incidir sobre lo mismo, pero dende yo el teatro popular forma parte de la tradición literaria asturiana, tiene que se dignificar, tiene que se estudiar y tiene que se proyectar hacia el futuro. Yo creo que estamos en el buen camino en este sentido de recuperar esa expresión cultural tan importante como ya el teatro popular. Vale. Bueno, queden dis per delante con muchas actividades, Antón, en esta semana, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, destacaría la colaboración que hicimos con FETEAS, la Federación de Teatro Amateur. Yo creo que lleva una colaboración muy guapa porque encargamos a 8 autores 8 piezas de teatro, microteatro realmente, y son las compañías que forman parte de FETEAS les que les representen per distintos concellos, ¿no? Humor, tradición, yo creo que lleva un contenido muy, muy guapo. También vamos a tener la oportunidad, presentámoslo ayer en Candás, de que se vuelva a ver el documental, el docudrama que se hizo sobre Teresa Cónsul, de la Lluz a la Solombra, que ya es realmente muy guapo, está muy bien realizado y miez un poco los conceptos sobre los que levantamos cada semana de les Lletres, ¿no? Que es la recuperación de una figura de la tradición literaria, Teresa Cónsul, el papel de los investigadores, gente de la universidad que reflexiona sobre el interés que pueda tener esta figura en la actualidad, y después también la proyección que pueda tener ese trabajo que hizo Teresa Cónsul nos nenos y nenes que ahora asisten a clases de lengua asturiana. En el documental hay declaraciones muy guapas, muy simpáticas del alumnado del Colegio Público de la Hería, d'Ubieu, sobre por qué y para qué van a clases de lengua asturiana, cuáles son esas palabras preferidas, y la verdad que quedó un documental digno de conocerse. Bueno, la agenda de esta semana está per fácil dar con ella y que cada un vaya a lo que más y preste de lo que hay aquí, ¿no? Y luego el viernes el acto de la academia. Este año no hay académicos ni académicas y el protagonismo para el premio nacional, para Berta Piñán. Exactamente, quiero decir que da vezu lo que se fai el día de les Lletres, pues lle la toma de posesión de miembros de número de la institución o de miembros correspondientes o de miembros de honor. La verdad es que en este momento la Academia tiene cubierto
tiene cubiertas las sus posibilidades en cuanto a miembros de número, porque está completa en ese sentido, pero cabrían opciones de nomar miembros correspondientes o de honor. Pero este año quisimos centrar toda la atención del Día de las Lletres en lo que es la entrega del Premio Nacional de Literatura Asturiana a una escritora que consideramos que es excepcional, que es Berta Piñán, y dende yo parednos que merece la pena que toda la atención, insisto, se focalice en esa figura, porque es una figura muy relevante, fundamental para entender la literatura asturiana que se está haciendo en Asturias en los últimos 40 años. En ese sentido, estamos especialmente contentos y tenemos la seguridad de que va a ser un acto, digamos, con ese puxo académico, pero también con esa proyección de lo que es la literatura asturiana desde otro punto de vista. Quiero decir, Berta Piñán es una poeta excelente, es novelista, es ensayista, en fin, tiene una serie de condiciones que hacen que sea una figura digamos, de la máxima relevancia en este momento en lo que es la literatura asturiana, y con una proyección que viene desde los últimos 40 años de la su producción en este sentido. De todas maneras, el acto del día 8 lleva la estructura de otros años, ¿no? Sí, vamos a ver. Un poco de música. Sí, y una siempre alto discurso también, ¿no? Sí, entama con una actuación que sí es siempre una pieza de gaita, en este caso de una gaitera. Pusimos especial digamos, interés en buscar siempre simbólicamente la parte musical que diga da qué. En este caso, pues el entamo musical y de una gaitera, Olaya García, que no está aquí per casualidad, sino porque estuvimos trabajando y porque quisimos, digamos, que esa figura fuera una mujer, que tuviera una serie de condiciones artísticas del máximo nivel. Eso yo grose, y yo hay también una actuación musical del Coro Minero de Turón, que también enllaza con la música popular tradicional, en el mismo sentido de que falábamos del teatro popular. Y dende yo vamos a sentir las palabras de Berta Piñán, y bueno, después el discurso institucional que me corresponde como presidente, en el que vamos digamos a analizar y a plantear cómo ve la Academia, entrando ya en otra dinámica, cómo ve la Academia la política lingüística. Bueno, de eso también podemos hablar un poco en este programa, porque a veces tenemos la sensación de que la lingua polariza en exceso, Antón, a la sociedad. No sé si lo veis así, porque a veces se escuchen cosas más feas de la lingua, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Ves esa polarización? ¿Hay esa polarización? Bueno, yo creo que en el caso de la reivindicación de la lengua asturiana, yo creo que llevamos 40, 50 años que es un tema que apasiona y en el que hay opiniones muy encontradas. Creo que no todas las opiniones tienen el mismo valir, ni mucho menos. La verdad es que la reivindicación que se fai de los derechos lingüísticos de la xente de Asturias y una reivindicación que pide a favor. Y hay xente que lo que está haciendo es manifestarse en contra. Yo creo que naide desde la reivindicación lingüística de la oficialidad del asturiano tiene nada ni contra el castellano ni contra cualquier otra lengua. Y sí da la impresión de que la xente que se manifiesta contraria a la normalización de la lengua tiende algo en contra de que la xente que nos sentimos usuarios de la lengua asturiana la podamos utilizar con toda normalidad. Creo que en eso hay una gran diferencia. Y donde yo creo que la defensa que se está haciendo de la oficialidad y de la normalización lingüística es razonable,
realista, non estamos pidiendo nada que non exista en otras partes del Estado español o en otras partes del mundo, y desde yo creo que por muchas resistencias, creo que estamos hablando de derechos lingüísticos, y creo que tarde o temprano vamos a tener la oficialidad y vamos a tener la equiparación de derechos como ye lo que corresponde. Penélope. Bueno, yo creo que la lengua non polariza, ¿no? Lo que hay xente que, bueno, que tiene un nivel de intransigencia y de intolerancia muy grande, no solamente con la cuestión lingüística, ¿no? A veces coincide con otros determinados derechos de la sociedad, como el de las mujeres, de las personas del colectivo LGTBI. Quiero decir, la lengua asturiana, yo creo que, sinceramente, creo que la sociedad acepta bien, cuando las cosas estamos haciéndoles de una manera normal, de una manera calmada, de una manera profesional, de una manera que lo hacemos del amor que tenemos al idioma y a la cultura de Asturias. Estamos hablando de los actos, ¿no? El sábado vamos a salir también a la calle, que hay una manifestación convocada por la Xunta por la Fiesta de la Lengua Asturiana, a las 12 en la Estación del Norte. ¿Cuántos años llevando saliendo a la calle? Muchos. Yo creo que somos la xente que defiende la lengua asturiana, somos una sociedad o tenemos una capacidad de resistencia y non entendemos la vida de otra manera que no sea defender esto, pero defendiéndolo de una manera, no sé, siempre intentando explicar, intentando atropar todo lo positivo, ¿no? Desde el punto de vista de la normalización, por ejemplo, nosotros desde los servicios de normalización lo que hacemos es eso, ¿no? Intentar crear actitudes positivas y hayles de verdad, o sea, yo niégome a creer que hay una resistencia social hacia esto, porque no lo creo. Creo que a veces hay demasiados altavoces a determinada gente que creo que no lo pueden tener porque bueno, no es beneficioso para la sociedad en sí. Miguel. Bueno, sí. Antes, cuando estaba falando Riaño, bueno, primero presté mucho que este año sea el acto de la Semana de les Lletres alrededor de la amiga y poeta como ye Berta. Berta estaba antes acordándome que lleva capaz de llevar incluso la contra a un escritor como Borges. Borges decía que nunca habría un gran escritor que fuera profesor de lingua y que a la vez sacara revistas de poesía, y ella fexo hoy fai les dos cosas y es una gran poeta, con lo cual préstame mucho que sea este año al rollo de la so persona y de la so obra, fundamentalmente, más que de la so persona, de la obra y del so valir que tiene la literatura. Y en cuanto a esto que estábamos falando, yo creo que lo más importante es decir que todo el movimiento de recuperación lingüística non va a la contra. Yo creo que la palabra non va a la contra de naide, ni de ninguna lingua, sino que va a favor de todo, porque recuperar una lingua, al final, para la sociedad, para cualquier tipo de sociedad, es positivo. Y últimamente, no, van muchos años ya, creo que las cosas están haciéndose de una manera como tienen que hacerse, pausadamente, poco a poco, tratando de convencer, sin llegar a cierto tipo de extremismos, que yo participé en algún momento cuando éramos mozos. ¿Acuerdas de año cuando íbamos pintando por ahí por todos los papeleres XRA, Xunta Revolucionaria Asturiana, y preguntábamos qué grupo yo de eso no me acuerdo de ningún modo. Por lo de los papeleres. Pero bueno, estábamos viviendo en aquel momento y preguntábamos ¿qué es eso de la XRA? Y éramos Riaño y yo. ¿Cuánto decíamos los de la Liga? ¿Cuánta gente está ahí detrás de ese grupo de XRA? El líder era Miguel Rojo. Bueno, pues a diferencia de esa época en que, bueno, probablemente porque éramos más mozos y consideramos que las cosas tenían que hacerse de una manera muy rupturista, ahora están trabajando, ¿no? Bueno, cada uno failo a su manera, yo escribiendo en asturiano y otros desde otros estalles, pero sobre todo eso, concienciar que esto no va a la contra de naide, ni de ninguna lingua, sino y favor, y cualquier sociedad que aporte linguas nuevas, conocimientos nuevos, eso siempre es positivo. Sí, bueno, vamos a ver, a mí parece que no se puede hablar de polarización desde el punto de vista social. Quiero decir, en Asturias hay una mayoría social calmada, racional, razonable,
que, como non pode ser de outro modo, e iso é lo lóxico, defende la lingua, la cultura, igual que defende el paisaxe, la ecoloxía, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Eso é lo razonable. Por lo tanto, esa polarización no tiene una expresión que se pueda evaluar socialmente. Sí es cierto que en los años caberos, digamos, desde el punto de vista de algunos discursos políticos extremos y demás, incídese a las contra, digamos, de derechos culturales y de la identidad social y cultural de Asturias. Pero yo lo que se decían antes, quiere decir, esas mesmas expresiones políticas son les mesmes que están a las contra de los derechos de la mujer, de la igualdad de la mujer, o están a las contra de la emigración, de derechos sociales básicos, etcétera, etcétera. Y es decir, y una expresión política minoritaria que fai, que glaya mucho, al alto la lleva y demás con esos proclames. Pero eso yo creo que afortunadamente non tiene, digamos, esa proyección social. Yo, si facemos un repaso a la representación política en el Parlamento asturiano, en la Xunta General, quiere decir, prácticamente todos los grupos parlamentarios con distintas estrategias y, digamos, y con distintos argumentos desde el punto de vista de la posición administrativa y jurídica que tiene el asturiano, defiende el asturiano. Quiere decir, el Partido Popular tiene un discurso de defensa del asturiano. El Partido Socialista tiene la misma, con mucho más enfoque, defiende la oficialidad. Partidos de ámbito asturiano como Foro defienden lógicamente el asturiano. Expresiones a la izquierda del Partido Socialista defienden la cuestión lingüística, la oficialidad, digamos, el poner en práctica la previsión constitucional. Por lo tanto, bueno, de hecho, va un año, debatióse en la Xunta General la posible reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias para incorporar la oficialidad del asturiano, y la votación demostró que había una mayoría absoluta a favor de la oficialidad del asturiano. No se logró esa mayoría cualificada de 3/5, pero en Deyueu sí se evidenció esa mayoría absoluta. Yo creo que eso, en relación con lo que decía Miguel Rojo, y la expresión de una madurez política que se fue conformando a lo largo de las caberes décadas y que nos llevó pues mucho esfuerzo desde posiciones digamos nuestras minoritarias a ser en este momento mayoritarias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir en esa línea y tenemos que ser optimistas porque finalmente quiere decir, lo que pasa en otras comunidades desde el punto de vista lingüístico y cultural va a pasar también en Asturias, ¿no? Penélope. Sí, y que después para mí muy interesante una cosa, ¿no? Que hay cosas que son noticia porque existe, bueno, pues y muy vendible a veces, ¿no? Determinadas declaraciones, determinados posicionamientos, pero que hay otra parte que es la vida real, ¿no? Y es que la vida real, hay mucha gente en Asturias que vive gran parte de la vida diaria, la vive en asturiano, a nivel ya de la administración. Por ejemplo, yo falo de los servicios de normalización, en Chena, en Cangas, en donde sea, llega hay gente que se presenta a un plan de empleo y tiene la documentación en bilingüe, y eso es vivir, esa es la vida real, pero eso no es noticia. ¿Y qué nos dice la vida real de esta gente? Que la xente non va a los planes de empleo porque esto te en bilingüe, non. La xente sigue presentándose a los planes de empleo, va a los actos que te dan en asturiano, cuando la consellera interviene en asturiano los actos, nadie se levanta. Entonces, es también importante falar de esa vida real que sí existe, ¿no? Como la reclamación de la especialidad docente, Antón. Bueno, en este momento, y es verdad que la Asociación de Docentes de Asturiano y Onaviego está en una campaña muy activa reivindicando un derecho que desde Lloeu apoyamos porque creemos que es muy necesaria la especialidad docente, y yo realmente pásame un poco como con la oficialidad, va a tener que llegar, no me cabe duda. Vale, bueno, veremos a ver qué dices el viernes, pero cuéntenme en esto que podemos nomar como asturianismo, que no sé si es lo más acertado o no, porque, bueno, seguro que es muy discutible, pero entendemos que se pueden hacer más cosas.
Bueno, vamos ver, sempre se poden facer máis cosas. E é verdad que la non oficialidade torga de algunes de les posibilidades fundamentales de recuperación lingüística en Asturias, pero poden facese máis cosas. Sobre todo, poden facese máis cosas per parte dun gobierno. Yo creo que históricamente en xamás hubo un gobierno tan favorable personalmente a la cuestión lingüística, incluyendo la reivindicación máxima que es la oficialidad. Bueno, pues un gobierno con ese presidente, con esa consellera de Cultura y Política Lingüística, con este director general, yo creo que pueden hacer más cosas porque tres de estas personas hay inteligencia y convicción. Y efectivamente yo creo que esa inteligencia y esa convicción hay que ponerla al servicio de una práctica más activa. Y desde yo nosotros somos la institución tutelar de los derechos lingüísticos de los asturianos y desde ese punto de vista, bueno, siempre nos corresponde pedir más. Están haciéndose cosas bien, hay cosas que se pueden mejorar. Bueno, queda un año de legislatura, en 2027 va a haber elecciones, hay que presentarse a las elecciones, las opciones políticas, los partidos parlamentarios tienen que presentar entre los electores, digamos, con la xera, con los deberes fechos, unos con propuestas y otros con realidades, los encargados de gobernar. Yo creo que se puede afondar en la exigencia de mejores realidades para lo que lleva la política lingüística. Antón. Bueno, yo creo que el trabajo que estamos desenvolviendo y un trabajo que camina en dos direcciones, el presente y el futuro. Creo que es ambicioso el trabajo que tenemos per delante y de algunas cosas, como por ejemplo los criterios de uso lingüístico que pusimos en marcha para la administración y ahora trabajamos para que se vayan cumpliendo, o la estrategia de normalización lingüística que presentamos más relativamente poco tiempo, son documentos creo que muy importantes porque marquen el camino y la huella de ruta, como decía la consellera el día de la presentación, de per onde queremos que camine non ya en el futuro, sino a partir de ahora mismo, porque hay una estrategia de normalización para el 2026-2030 que estamos llevando a cabo, poniendo en marcha, al mismo tiempo que otras muchas cosas, como un nuevo decreto de toponimia para poder actuar sobre la toponimia geográfica. En fin, hay un montón de cuestiones sobre las que tenemos que ir incidiendo porque hay mucho todavía por hacer. A mí prestaríame, por ejemplo, destacar una cosa que se conoce poco y es que gracias a la reivindicación del gobierno asturiano frente al Ministerio de Cultura de Madrid, por ejemplo, todas las ayudas y todos los premios que convoca el Ministerio están abiertos para la lengua asturiana. Es decir, ahora podríamos tener un premio nacional de poesía o de novela o de teatro o de cómic en asturiano. Nada más falta que el jurado se ponga de acuerdo y una opción escrita en asturiano merezca y reciba el gallardón, ¿no? Pero yo creo que ese trabajo muchas veces no se ve, pero es constante, o como conseguir que el Ministerio de Infraestructuras esté rotulando toda la toponimia, la oficializada, ¿no? En asturiano, como se puede ver en Y cuando se entra en Ubieu, que a mí me presta mucho especialmente ver ahí Grau y Ubieu y estas cosas, que hay muy poco tiempo y era impensable. Penélope. Bueno, pues nada, si puede hacerse más cosas y tienen que hacerse, ¿no? Está claro, esto es un trabajo de fondo. Tenemos una situación, bueno, pues crítica para la lengua asturiana, para la transmisión generacional, que es un factor muy importante en el que hay que trabajar, porque, bueno, la gente que tenemos fíos y fíes, ¿no? Que falábamos antes de entrar aquí, pues es una generación que lo tiene muy complicado. Tenemos que seguir trabajando en la administración local, de la parte que me toca a mí como trabajadora de un concello. Tenemos que seguir exigiendo al gobierno del Principado que siga
que cambie la marcha, ¿no? y que lo faiga más y más rápido, porque contra más van pasando los años, pues más crítica está la situación del asturiano. Están haciéndose cosas, bueno, claro, ya es evidente, ¿no? Porque si no estaríamos en una situación mucho más precaria, pero yo de verdad sigo defendiendo que la sociedad está muy preparada para seguir haciendo cosas y más, y entrar en ámbitos donde todavía no se consiguió entrar, y la respuesta es positiva y hay que hacerlo, porque bueno, digamos que somos los guardianes, ¿no? y les guardianes de todo esto, y sobre todo para mí es muy importante pues eso, que haya una transmisión, que haya una conciencia positiva y que la sociedad pues bueno, responda como está respondiendo, que yo creo que es buena. Miguel. Hombre, siempre todo es posible para mejorar. Ahora, con el paso del tiempo, la evolución que se fexo y lo que se está haciendo a favor del asturiano es totalmente impensable, como lo que antes estábamos hablando cuando éramos mozos, ¿no? Mejorar, escolarización, fundamentalmente. La escolarización tiene, de alguna manera, yo sé que es difícil llegar a ello, hay muchas torres, pero nos institutos, nas escuelas, nos institutos, que se faga unha escolarización no asturiano é fundamental, é fundamental. Medios de comunicación, mucho más todavía la presencia del asturiano. La TPA, la radio, bueno, este programa está haciéndose y hicieronse muchísimos cambios, pero por ejemplo, la TPA, programas culturales que se faen exclusivamente en asturiano, salen casi a las 12 la noche, no los ven nadie. Hay que ponerlo en horas puntas, telediarios en asturiano, es decir, ahí es donde habría que trabajar y mejorar. Está haciéndose también. Está haciéndose. Por eso te digo que los cambios, bueno, los entiendo cambios lo que pero dices, sí. Como me preguntas que se puede mejorar, Claro. vamos a seguir por ahí. Bueno, pues así llegamos casi al final. Como siempre, presta mucho tenemos aquí para hablar de estos y de otras cosas. Normalmente solís venir a los programas cuando vos llamamos y falamos de casi todo lo que se pueda hablar. Así que hoy prestóme especialmente, Miguel, que estuvieses aquí para hablar en medio de esta Semana de les Lletres. Muchas gracias. Gracias a ti. También a Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia, con el que nos presta también mucho falar. Bueno, yo te agradecemos que haya estado. A la vuestra disposición y especialmente a la disposición de este programa. Gracias, Xosé Antón. Penélope, también muchas gracias, porque cada vez que te llamamos aquí vienes para dar tus opiniones, algo que agradecemos mucho. Muchas gracias, Encantada de Penélope. estar aquí. Y Antón García, como siempre, muchas gracias también por estar con nosotros. Cada vez que te llamamos aquí estás también, por darnos estas explicaciones en el día de hoy relacionadas con la Semana de les Lletres Asturianes. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias. Seguimos. Güey, na entrevista de Asturias al Día, ya vos lo decían antes también, vamos a hablar con Sergio Buelga, que es dramaturgo. Dentro de la programación de la Semana de les Lletres, güey, martes 5 de mayo, hay un acto a las 7:30 de la tarde en Carreño, en el Centro Polivalente de la Baragaña de Candás. Hay una mesa redonda que se titula ¿Pa dónde va el teatro asturiano?, que va a moderar precisamente Sergio Buelga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Y además, Sergio participa en este libro de viva voz, Teresa Cónsul y el teatro asturiano, que, como ya estamos contando, ye el trabajo que se edita en esta Semana de les Lletres Asturianes del año 2026. Bueno, muchas gracias, Sergio, por estar con nos en el programa. Formes parte de esta programación de la Semana de les Lletres, moderando este alderique, puede decirse alderique, ¿no? Sí, mesa redonda. Mesa redonda, que tenemos, güey, 7:30 de la tarde en La Bragaña, en Candás, ¿no? ¿Cómo va a ser este acto? Bueno, pues yo espero que sea muy fructífero, que salgan muchas ideas de allí, porque las personas que van a estar, que son las que verdaderamente van a falar, son muy interesantes. Tenemos a José Ramón Oliva, que es dramaturgo, director de escena, actor del grupo de teatro Carballín, uno de los finchos del teatro popular en Asturias y una referencia para todas las personas que escribimos teatro en asturiano. Va a estar también Verónica Gutiérrez, que es una actriz todoterreno,
y ahora está con la compañía Evero Teatro, con un último espectáculo que lle al Rodio Lorru, que lle muy interesante, lle para todos los públicos y verdaderamente lle muy recomendable. También va a estar Alan Fernández, que lle el director y xerente del Teatro Prendes de Candás, y perende director del Salón del Teatro Costumista Asturiano de Candás. O sea, que con eso ya se visto. Y por último está Xandro Martino, que ya académico de la lengua y fue el ganador en el año 2024 del premio Pachín de Melás de textos dramáticos que organiza la Consellería de Cultura, y con la obra Subpallaria, que lleve una crítica social al grandonismo que tenemos aquí en Asturias, pero que también recibimos de fuera bastante. Entonces, yo creo que esas 4 personas, a poco que atine con les preguntes, van dar un xuego espectacular. Bueno, tienes seguro. Yo creo que sí, yo creo ¿no? que sí. No sé. Oye, a lo mejor tengo que moderarme. Bueno, pues Selmana de les Lletres, que está dedicada a Teresa Cónsul del Teatro Asturiano. Para mí yeto una novedad, la de esta mujer, Teresa Cónsul, es intremés, yeto una novedad, entiendo que para mucha gente también. ¿Qué te llama a ti la atención de esta mujer? Bueno, pues lo que me llama la mujer, la atención de esta mujer es precisamente que en un momento en el que las mujeres no se atrevían a escribir teatro, pues ella lo hiciera. Claro, tenemos que ver un poco los condicionamientos que tenía, y era una monja de clausura, y era de una clase privilegiada. Bueno, pues no sé si era aristócrata o era noble, pero bueno, la forma que tenían las mujeres de salirse de la cotidianidad para poder espardirse culturalmente, pues muchas veces venía por entrar dentro del convento. Parece mentira que dentro de una clausura pudieran espardirse ellas, ¿no? Y lo que falle un texto para representar, bueno, pues para celebrar la marcha de la abadesa en el día de San Benito, que coincide que el nombre de la abadesa, Benita, y que lleve una monja benedictina, o sea, que lo tenía todo, ¿no? La importancia que tiene este texto, más que el texto en sí, más que la calidad que pueda llegar a tener, ya que es el primer texto escrito por una mujer, el primer texto dramático escrito por una mujer. Claro, ¿cuál es la sonadía que puede tener esto? Pues muy poca, en el momento muy poca. Y a partir de que se descubre, como un siglo más tarde, cuando se ve la importancia que tiene, que había mujeres que escribían y que no lo hacían mal, además, y que podían ser representadas y que estaban a la orden del día, con una generación que llamen ya los académicos la generación de xovellanos, pues como Xovellanos, como la hermana Josefa Xovellanos, y ella misma y otros autores más aquí en Asturias. Claro. Y además failo en asturiano, tocando pues unos temas que son bueno, pues unos temas muy populares, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, y era una mujer que estaba al corriente de lo que pasaba en la calle. Que dominaba seguramente otros idiomas. Pues es muy probable que sí. Muy probable. Por lo menos el latín seguro. Seguro, ¿no? Por lo menos el latín seguro. Que estaba en contacto con, sin ser petulante, pero estaba en contacto con la cultura. Sí. Sí, mira, es muy interesante un docudrama que hicieron precisamente para la Semana de les Lletres, donde se recuelle bien cómo trabajaba esta mujer, cómo vivía esta mujer, y bueno, pues la importancia que pudo tener dentro del convento pues un evento como este, donde ella, junto con sus criades, porque ella tenía criades ahí metidas, junto con otras novicias, con otras hermanes, hicieron una representación pues en agradecimiento a la abadesa. O sea que el teatro, para mí lo importante es que el teatro utilizábase como para celebrar, y era un evento para juntar a la comunidad. Bueno, abre también una puerta a seguir investigando.
Sí, evidentemente, porque yo no sé si esta señora escribió más. Tampoco, yo no tengo claro cómo se escribió antes de hacer la obra, de que se representara la obra, o lo escribió después. Tiene una teoría que tengo yo. Si la gente estaba en el convento, no tiene que saber leer. Pasa en el teatro popular más adelante que hay muchos actores que no sabían leer. Aunque no sabían leer como para poder memorizarlo, como para poder aprender. Porque sí que es verdad que en el siglo XX ya el nivel de alfabetización en Asturias era mucho más elevado que en otras comunidades de España, ¿no? Pero, ¿cómo puedo aprender yo un texto? Si no sé leer, pues repitiendo, ayudando, improvisando. Entonces yo creo que este texto fue una recopilación. Además creo que el nombre del texto que aparece como recopilación o refundición, no sé exactamente cómo oye, pero sí que gracias a eso llegónos. ¿Que pudo escribir más cosas? Pues ¿por qué no? Probablemente, sí. Bueno, metémonos un pouco máis a fondo, porque parece que desto vais falar tamén sí. hoy de tarde a partir das 7:30 en La Baragaña. Claro, tú fales de teatro popular, outra xente fala de teatro costumista. Claro. Non sei se se foi injusto col teatro cando se puso ese nomato de costumbrista, ¿no? Voy a hacerte una pregunta. A ver, porque con eso ya te responde. Sí. ¿A ti parece que denominar de algo costumbrista y es peyorativo? Igual un pouco. Ya, claro. Igual un pouco. Y en este caso derívase, que ya donde quería ir también, ¿no? Derívase precisamente eso, ¿no? El término costumbrista... más que peyorativo, que parece que sí quita valor, ¿no? Claro. El término costumbrista en sí no tenía por qué ser peyorativo. Pero hay un filósofo y un crítico literario muy importante en la historia de España, que es Ortega y Gasset, que hizo una crítica mortal a unos textos de Azorín. Y Azorín era como el abanderado del costumismo. Y dijo que el costumismo venía a ser como una fotofixa, donde no evolucionaba nada. A partir de ahí, de ese momento, el término costumbrista ya es peyorativo, pero no en Asturias, en todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, en todo el mundo no, en España, porque hay un género literario en España. Pero claro, ¿quién son costumistas? Pues dices Larra. Pero Larra, ¿por qué va a ser peyorativo? Porque es malo que sea costumista, ¿no? O sea, en sí, el término costumista no tiene por qué ser malo. Lo que pasa es que cuando se utiliza de una forma peyorativa sí que es negativo. Y para el teatro asturiano, que era como denominaban la propia xente que hacía este tipo de teatro, desde Pachín de Melás hasta Eladio Verde, con todos los actores y las actrices que pasaron por allí, y el público que lo iba a ver, denominaba lo teatro asturiano. Ese teatro asturiano en los años 60 choca contra un teatro de vanguardia, fecho en Asturias también. Y el teatro de vanguardia en ese momento era un teatro realista, porque Alfonso Sastre lo que dice es que les vanguardias no expliquen mucho y lo que necesitamos es teatro realista. Y tenía bastante razón, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces la xente empieza a hacer un teatro de tipo realista, sea fecho en Asturias o sea agarrando a otros de fuera. Pues desde Tennessee Williams o John O'Neill, pues de todo tipo. Choca, porque si nos paramos a pensar en la estética de este teatro popular asturiano, y es profundamente naturalista. Son personas que se están interpretando a sí mesmas. Más naturalismo no puede haber. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para quitar importancia a algo que ya es tan realista como lo que yo quiero hacer? Pues denominándolo costumbrista. Y entonces ahí ya me mataste. Ya lo mataste. Antes casi, y era peor el apelativo que tenía, desde la crítica, llamábase sainetesco. Era teatro de sainete. Entonces, pues no sé yo si salimos ganando, por lo menos puede defenderse lo de teatro costumbrista. Pero teatro costumbrista hay en Asturias. Otra cosa es teatro popular. La caracterización del teatro popular es que está dirigido a personas de las estrellas no privilegiadas, interpretado por esa misma capa social y producido, o sea, escrito, llevado a cabo, sacado todos los medios materiales y humanos posibles, también desde esos talleres. No hay élite. En el costumbrismo sí que hay élite. Hay profesionalismo, entendiendo, que pueden ser de las clases sociales no privilegiadas también, pero dedíquense a ello.
Ya están buscando tres cosas. Y el costumbrismo, pues desde los hermanos Álvarez Quintero o Arniches, incluso aquí existe costumbrismo, Rosete, Alfonso Iglesias, Joaquín Bonet, todo eso yo costumbrismo, porque son élites sociales intentando dar su mensaje a a un público popular. ¿Eso lleva un teatro popular? No, yo considero que no. Y un teatro que puede ser popularizado, porque lo puede agarrar la gente, puede prestarte. La ciudad no es para mí, ¿no? Pues a mí préstame por la vida. ¿Entiendo que eso yo popular? No. ¿Entiéndese que yo popularizado? Sí, porque la gente agarrarlo como suyo, pero no se identifica con ello. Eso yo creo que ya la diferencia fundamental. Claro, y sin embargo, la xente aprecialo. Hombre. Non vano, lo que falábamos en antes, agótense les entradas para las representaciones del teatro costumista o teatro popular. Tiene mucha crítica social. Sí. A modo de chanza seguramente, ¿no? Sí. Mira, pero dura, en algunas obras... Apréciase cuando hay verdad. Cuando hay verdad. Cuando hay verosímil, cuando la gente debe ser representada. Mira, voy a ponerte un ejemplo de Joaquín Alonso Bonet. Joaquín Alonso Bonet fue probablemente la persona más crítica, era el cronista oficial de Xixón durante el franquismo, una labor de crónica impoluta, excelente, pero siempre fue muy crítico con el teatro nasturiano. Él prefería pues otro tipo de teatro que recogiera pues lo que eran las costumbres asturianas, pero pasés por el tamiz del castellano. Entendíase de esa forma. Bueno, pues después de varios fracasos, consigo un super éxito de público que llega con unas estampes líricas asturianas que representa la compañía lírica de Antonio Medio a primeros de los años 50 en el Teatro de Indurra, el que ahora es el Teatro Jovellanos. ¿Qué pasa? Que ese éxito de público y era porque el público estaba encabezado por la gente de la Falange, la gente de la Diputación, gente del Ayuntamiento, entonces llenaron todo con esos estalles privilegiados. No se volvió a poner más. Puso eso otra vez, creo que en la Felguera, y no se volvieron a poner más, porque los propios que lo estaban llevando a cabo veían que eso no iba a tener, no iba a furrular. Pasa lo mismo también con Alfonso Iglesias. Alfonso Iglesias, lo de él no triunfa, no llega a triunfar. Pasa con José León del Estal, con Oro Negro. Siente de élite que intenta hacer cosas que pueden tener una factura de muchísima calidad, eso no se discute, pero que luego no funciona. Cuando se fai desde el pueblo para el pueblo, funciona siempre. Sí. Hay cosas que funcionan mejor, que gusten más, otras que gusten menos, dependiendo de los sitios, dependiendo de los públicos. Pero ves esa verdad que ese otro tipo de teatro no entiende. Claro. Si metemos aquí el monólogo, si metemos a Pandié y a Pin de la Cotoya, ¿cómo ¿qué hemos dicho? Perfectamente, y otra pata más de las artes escénicas populares asturianas. Y es fundamental. Yo no soy experto en monólogos. Tengo mis observaciones sobre ello, pero y tan popular, tan carismático como ello. Además, y un espello, eso sí que hay una crítica social total, directamente, porque estamos enseñando lo que no se tiene que ser. El monologuista está haciendo en tono de humor una crítica social muy grande y está espellando lo que la sociedad piensa, lo que la sociedad asturiana y la sociedad tradicional asturiana piensa que no se tiene que ser. Pues una persona alcohólica que lo demuestre en público, un maltratador, un viva la Virgen, pues todas esas cosas pónense delante del espectador, produce un distanciamiento que provoca la risa y después un averamiento y un reconocimiento. ¿Esto soy yo? Si soy yo, malo. Pero ahí está el humor, en ese reconocimiento. Esto, como digo yo siempre, y pirandelo. Distanciamiento y reconocimiento. Y entonces tenemos humor. Cuando solamente hay distanciamiento y me río de lo que estoy viendo, entonces ahí no hay humor, hay risotada, que también está muy bien. Sí, está claro. Pero y más la ciudad no es para mí. Nadie se identificaba con aquel señor. Aunque luego acabásemos llorando de lo bueno que era. Bueno, el papel protagonístico de las mujeres en el teatro popular asturiano, que es el título del artículo con el que aportes a este de viva voz, que
se entrega el viernes, el Día de les Lletres Asturianes, mercando un libro, un disco, mercando en lengua asturiana, ¿no? Sí. Y Sí, papel protagonístico. claro. Claro, además fue un momento de empoderamiento y un movimiento de empoderamiento para las mujeres de clases sociales non privilegiadas, para las mujeres obreres. Tú date cuenta que a primeros del siglo XX la mujer de clase obrera en Xixón tenía que trabajar fuera y dentro de casa y que no tenía ningún espacio de ocio porque les tabernes, los chigres eran de paisanos, porque los deportes eran para paisanos, porque el único sitio donde se podía acudir de una forma asequible y era el teatro, los toros, el cine, de una forma asequible económicamente, pero no para siempre y siempre de una forma pasiva. O sea, yo recibía la cultura, pero no la estaba protagonizando. Y luego estaban las fiestas, las romerías y bañarse en la playa, que también había que tener tiempo para ello, y si ibas a bañarte a la playa igual tenías que estar atendiendo para los críos por esta estructura social que se tenía, ¿no? Las mujeres no tienen espacio de ocio ni de entretenimiento propio y que protagonicen, y encuéntrenlo en el teatro. Encuéntrenlo en estos cuadros que se van formando en las sociedades de cultura y higiene de Xixón, también en otros espacios societarios de Asturias, pero en este caso en Xixón son les de cultura e higiene, faen su propia cultura, interpreten lo que quieren ellos, están aprendiendo a leer para poder representar un texto que no tiene por qué ser de teatro asturiano, puede ser cualquier otro tipo de teatro popularizado del momento, y entonces luego salen a escena y son reconocidos. Eso es democratización cultural, eso es un empoderamiento que las mujeres no tuvieron hasta ese momento. Las mujeres de clases altas, como por ejemplo Teresa Cónsul, pues ya podían tener unos momentos de esparcimiento más grandes, ¿no? Pero las mujeres de clase social baja, pues no. Y por eso el papel protagonístico, porque lo agarren enseguida. Claro. Son actrices, van a convertirse en productores. Ahí quería decir, son actrices, productores, creadores, dramaturgias. Dramaturgues son más bien ya llegada a la democracia. El trabajo de dramaturgo en el mundo de la literatura, aunque esto sea literatura escénica, en el mundo de la literatura muy expuesto. Porque tú cuando escribes un libro, edítase y el lector lo en casa o donde sea, como mucho va a una tertulia. Pero la crítica de un texto dramático, que ya la puesta en escena, que no controles tú, el autor no controla la puesta en escena, lo que pasa es que la crítica tienesla directamente en el resultado del público. Y es muy duro eso. Claro. Porque puede ser muy bueno o no. Entonces, les mujeres que vivieron a menorgaes durante pues la mayor parte de la historia, hasta que no encuentren unos calces de libertad donde poder expresarse, llegar a la dramaturgia es muy, muy complicado. Teresa consultaba en un convento de clausura, o sea que controlaba un poco, pero hasta los años 70, 80, yo siempre digo que aunque hubo dramaturgues primero, la gran abanderada de la dramaturgia femenina en España es Ana Diosdado. Hay otros como Falcón, pero Ana Diosdado yo creo que es una mujer que no tiene el reconocimiento que se tendría que tener. Y muy importante, una figura muy importante. Que tuvo Margarita Xirgu, por ejemplo. Bueno, Margarita Xirgu ya son son otras cosas, ¿no? María Guerrero, Margarita Xirgu, bueno, pues eran actrices. Claro, ya era distinto, ¿no? La crítica... Bueno, María Guerrero, productora también, ¿no? Bueno, productora, tenía teatro. Tenía teatro, sí. Y cuántas veces se arruinó. Claro. Pero sí que a la hora de escribir, hay muy pocas mujeres que escriban teatro. Pero no solamente en España, en todo el mundo. Ya. Bueno, ¿para dónde va el teatro asturiano? ¿Para dónde va? ¿A dónde va? Pues a ver si lo podemos definir hoy, ¿no? Hoy de tarde. Sí, porque si prisma esos cuatro cares de una
Uy, de una misma moneda 4 caras y un poco Bueno. complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a faerlo, que también haya cantos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que nos van a dar una perspectiva buena. Claro, Verónica Gutiérrez, Xandro Martino, Alain Fernández y José Ramón Oliva, moderados por Sergio Huelga. ¿Qué estás haciendo, Pero Trullau? No, estoy haciendo muchas cosas. Estás haciendo muchas cosas, entre ellas Dar Xuegu, Dar xuego, un sí. programa de Sí, esta sí, casa. Sí, estamos haciendo un programa de xuegos y deportes tradicionales asturianos que se emite cuando no hay fútbol, y es la reivindicación que hacemos, a las 11 de la noche los domingos. Y estamos intentando dar voz pues a otros protagonistas de un bien cultural tan importante como son ya no solo los bolos, sino otros xuegos tradicionales asturianos, pues como el batel, como el baltu, bueno, pues como el tiro cuerda, la corta. Pero, bueno, fundamentalmente el 90% son bolos de cuatriada. Tuvimos, esta semana queremos hacer un programa especial sobre el memorial Cajetilla que hubo Cajetilla, en Pola de Siero. Mítico. Mítico, y hay uno ahora, que es Sergio de Sotrondio, que espera de ahí un par de años. Sí. Sí, porque lleva ganándolo todo, y es algo exagerado. Sotrondio lleva una tierra Sí. de bolos, Hombre, claro, sí. Pues volvió a ganar el Cajetilla, intratable. Sí. Tenemos una colaboradora, una niña que es Yanira Blanco, jugadora de bolos del Grupo Cultura Covadonga, Sí. que fue la ganadora, por fin ganó, porque llevaba 3 años sin llegar ni a la final del Cajetilla, pero lleva ganando muchas cosas. Fue campeona de Asturias absoluta de femenina, y ganó el Cajetilla este año, estaba muy contenta. Y yo colaboradora nuestra, trae a Siente del deporte base y hacemos con ella una sección. Muy bien. Sergio, muchas gracias. Hombre, a vosotros. Que vaya bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Cerramos el programa charlando hoy con Ferla Mejía, que nos presta mucho que venga. Ya vino varias veces al programa, pero además ahora, entre otras cosas, bien con un disco, Pasearos 1, Pasearos 2, de lo mejor que se puede mercar en estos días. Clarísimamente, como somos fan, y cada vez que somos fan de algún grupo o de algo así, lo decimos porque sabemos que tiene que ser así. Nosotros somos, ya sabes que somos fans de Ferla Mejía. Jolín, pues Así muchas que gracias. bienvenido al programa, Ferla, muchas gracias. Qué bien, muchas gracias por tenerme aquí. Desde la última vez que estuviste aquí, que ya pasó una buena temporada, hasta ahora, qué montón de cosas buenas te pasaron. Jolín, la verdad es que sí, no sé, qué bien. Yo sigo haciendo música, que yo lo que me presta, y con más ganas cada día, yo creo. O sea, que soy yo lo que cuenta. Vale. Bueno, pues estás aquí porque prácticamente te acaban de salir, acabas de estrenar también el videoclip Tiempo, en fin, que estamos en un buen momento, me parece. Sí. Creo que tienes además ya planes de actuaciones, vas a ir a Lorient, ¿cómo están yendo esas cosas? Pues sí, lo que te traje hoy lle un vinilo de Paseros 01 y Paseros 02, que lle un par de EPs que saqué en 2024 y en 2025. Entonces, nada, estoy ahora mismo presentándolo. De aquí a final de verano tengo unas cuantas actuaciones que tengo muchas ganas, por concellos y demás. Y bueno, la verdad es que sí, pasaron cosas. Y lo mayor, lo que te decía, que todavía no se me acabó las ganas de seguir haciendo. Bueno, de Paseros 1 tenemos aquí preparado Ya no puedo. Vale. Sentímosla un poco, sí. Venga. Tengo pena y alegría, tengo dos cosas a un tiempo. Lo que la pena me mata, la alegría me da aliento. Ay de mí que ya no puedo, ay de mí que ya no puedo, y ay de mí que ya no sé, ay de mí que ya no sé, ay de mí que ya no puedo cantar como yo canté.
Así que, ¿por qué el vinilo, Ferla? Bueno, para empezar porque son 2 EPs, entonces cada uno de 6 cantares, entonces para mí era como idóneo que fuese uno por una cara y otro por la otra. Aparte, yo vengo del mundo del diseño gráfico, trabajé muchos años de eso, entonces dediquéme también a todo lo que se ve en el vinilo, que hay un gatefold que se puede abrir, que tiene todo el SMI dentro y tal. Vamos, Está muy cuidado, sí, está muy cuidado, sí. Porque a mí me gusta mucho, pues eso, en plan, consumir música no es lo que más merco, ¿no? Porque al final un vinilo a lo mejor, o mercar uno cada semana, pues dejes ahí los perres. Sí. Pero sí que tenía ganas de hacer uno ahí bien cuidado, trabajado. También, por ejemplo, lo que viene a ser el disco, el vinilo, y transparente, porque bueno, fala de eso. Pasar los 01, 02 y transparente para que pues cielo y tal. Ese rollo. Bueno, qué guapo. Está estudiado la por verdad ahí. que bueno, y una gran apuesta, ¿no? Bueno, sabes, estoy seguro que lo sabes, claro. El vinilo y es precioso, sí, sí. La verdad que presta topate con trabajos así, ¿no? Sí. No sé, seguro que te lo dicen, ¿no? A la gente que gusta Sí. la música y que gusta tener este tipo de trabajos, pues... Sí, es que yo creo que es eso, sí, sobre todo va de la mano que te ha cuidado la música y también una edición en físico que puedas mirarla, fíjate en ella. También lo que estás mirando justo ahora son dibujinos que tenía fechos en el diario. De todo ese tiempo que tuve grabando cantares, pues son garabatos, semelles de los colegas por ahí y tal. Les Yetres también, por supuesto, sí. Yetres, mira, ya que estamos en la semana de Les Yetres. Sí, pues mira. Yetres en asturiano. Pues ¿no? hay tanto, sí. Muy bien. Bueno, ¿estás moviéndolo? ¿Qué esperes que pase con esto? Bueno, sobre todo acabar los vinilos. Eso tengo ganas de repartirlos por ahí. Sí. Si por mí fuese los regalaría, andaría tal, pero claro, a nivel económico no es la mejor apuesta. Entonces sí, andamos lacre, la gente con la que trabajo y yo moviéndolos por ahí. Bueno, de cara ya te digo, este verano que vamos a estar tocando no solamente en Asturias, sino también en Cantabria, Euskadi, Francia y demás. Pues repartirlo por ahí y tampoco espero más. ¿Hacer música? ¿Estás pensando en qué hacer en Lorient? Que entiendo yo un escenario potente. Pues sí que llevo tiempo pensándolo y claro, porque al final en escenario soy yo solo, con una montonera de instrumentos y demás, y siempre pienso, vale, ¿de qué manera puedo hacer un show, ¿no? Que no sea solamente, mira ese chaval tocando instrumentos, sino que sea un, hostia, voy a bailar o está sonando una música guay. Entonces, no sé, estoy montando visuales también, con luces y demás, que estuvo ayudándome David de Llevo el Sumicio a enseñarme cacharrar con esas movides. Y jolín, yo creo que puede salir una cosa muy chula. Vale, o sea que ya tienes ahí en la cabeza, está bullendo ya sí. alguna cosa que seguro que luego podremos ver aquí también, ¿no? Claro, sí. Sí, antes de llevarlo por Lorient haré pruebas en ensayo aquí en Asturias. Premio Mejor Cantar, ¿no? También. Jolín, eso también estuvo muy chulo, la verdad, con Xetu. Jolín, fuimos ahí, la verdad, estaba complicado porque también Héctor Braga, Libre y Herba Mora, yo decía, joder, cualquiera de los tres los veo más posibles de ganar que Xatu, pero bueno, mira, al final el xurau decantose y tuve la suerte. Qué guapo. Qué bien. En un estilo muy vanguardista, muy contemporáneo, en el que además vas creciendo, lógicamente, ¿no? Bueno, tanto como vanguardista, dembow, popular y guay y mola que te cagas y para allá que vamos. Entonces, y en asturiano que también tenía yo ganas de sentirlo y eso, que hay pocos proyectos que lo fegan de esa manera y también prestaba que saliesen más para que medrase la escena. Claro. Porque, bueno, estás tú, Llevo el Sumicio. Así de música, vamos a decir, urbana, o diciendo urbana, ¿no? Englobando el hip hop, o vamos también a englobar la electrónica y tal. Está Monstrulorru, está Chercia, que creo que ya no saca más movides, pero que, jolín, que molaba mucho también. Está Fruela, por supuesto, que el padre de todos los que hacemos música electrónica y demás. Y sí, que lo fegan en asturiano hay poco, tío, pero... Que bueno, Asturias, más allá de la música que se fa en asturiano, en esos estilos hay
una cantera inmensa y mola un montón. Pero, jolín, sí que prestaba a hacerlo allí en el país. Bueno, pues nada, ya que se puede, se fae, ¿no? Sí, ya estamos. Para eso, oye. Bueno, también cuides mucho también los vídeos, ¿eh? De hecho, va unos días me presentabas Tiempo. Sí. Que está aquí, y pasé a los dos, no me equivoco, ¿no? Sí. Luego deseámosla para sentir al final de la entrevista, si te parece. Pero un videoclip pero guapo, blanco y negro, en sitios muy reconocibles para mí, creo que Valle de Turón y Tanes, ¿no? Pantano de embalse de Tanes, en el Parque Natural de Redes. Dirigido por Antonio Llaneza Díaz. Eso, Antonio Llaneza, bueno, está dándose a conocer ya bastante, y que no lo conozca, que eche un vistazo a lo que tiene fecho, porque mola un montón. Y un director de aquí de Asturias, que bueno, ya presentó cortos en festivales en toda la península y fuera de ella. Y somos colegas, entonces dije, coño, tenía ganas de hacer un videoclip o algún cantar, aproveché este tiempo que el que abre Pase 202, el EP del año pasado. Y nada, quedamos como cualquier día que vamos a Dalmonte o lo que sea, pues agarramos el coche y fuimos en unos cuantos días, pues por ejemplo a eso, al Valle del Nalón, y aprovechamos a parar en Tanes, grabar ahí un poquitín, al Cuba del Boyu. También, de verdad, qué sitio, fabuloso. Joder. Es que mola la de Dios, jolín, y... Qué guapo. Joder, son sitios que prestaba incluso no decirlos para que no se masifiquen, ¿no? Que luego tal. Yo voy de vez en cuando, bueno, a Tanes voy bastante y a... No, que al final son sitios que ya son conocidos. Estoy muy cerca de casa, claro, pero sí, el otro día no, a unas semanas ya, pasé por De Boyu, porque lleva tiempo que no me metía, a veces agarres la carretera y tires para arriba y pases caso, pero metíme por De Boyu para mirar otra vez esa cueva. Sí. No sé si ¿pasaste alguna vez, esa cueva? ¿Atravesarla? Sí. Nunca. Pero puede ser. Bueno. Tengo entendido también que hay vías de escalada, que con Antonio voy mucho a escalar también, pero claro, son vías que son súper chungas. Hay una aérea, creo que se llama, ahí creo que muy potente. Joder, pero son de un nivel ya que estoy yo muy lejos de llegar a ello. Bueno, pues un día anímate y entres por un lado y sales por otro. Sí, bueno, tengo que intentarlo. La verdad es que experiencia. Igual da por una canción. Ya, también puede ser inspiradora. ¿Cambió algo, Ferla, en ti a la hora de componer? Quiero decir, a medida que fuiste sacando cosas, que tienes el vinilo, tuviste en Encajados, que en el Teatro Jovellanos, que, bueno, pues, y un concierto grabación, creo que bueno para la gente, para la gente que hacéis música, pero fue cambiando un poco la moda, el modo de concebir la canción, de hacerla, de componer. Pues si te dijese que no te mentiría, porque en verdad, por ejemplo, Pasaros 01, que ya para mí siento que va mucho tiempo, que salió en 2024, fícelo cuando no me dedicaba plenamente a la música. Tenía otros trabajos que a lo mejor salía a las 7 de la tarde y cuando llegaba a casa, pues ponía más a hacer música y lo tenía más como un hobby, entonces digamos que me salía más natural. Pero a día de hoy, cuando me pongo a hacer música, sí que tengo un poco la esta de, claro, se supone que me dedico a esto y sí que tengo más presión. Pero de todas formas lo sigo pasando bien y de cara a este año y al siguiente, que van a salir más temas, sí que les siento diferente a la hora de componer y demás, porque bueno, ahora estoy trabajando con más gente y con Paco Yarorar y demás y... Bueno, y es diferente, pero sigue siendo la misma esencia. Bueno, de hecho, en el disco Pasé a los dos, te aconsello con Tania Pereira. Yo la primera vez que sentí cantar fue en el Guateque de Vitorina. Del año pasado, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad que lo solíamos ahí. Igual es idea. Puede ser. Si no, estoy seguro que la cantasteis. Pues sí. Nada, jolín, Tania también una colega que bueno, me molaba un montón lo que hacía y mira que si cantar lo compuse, o bueno, entamé a trabajar con él a partir de un vídeo que subió ella, de un cantar suyo, que lo amplié, agarré y hice tal y se lo pasé y dije, oye, ¿qué te parece? Eso sería como en 2023, 24, entramos del 24. Y estuvimos trabajándolo hasta el año pasado que ya lo sacamos y joder, estamos muy contentos, quedó muy chulo. Quedó guapo, sí. Y esto que estamos escuchando. Mola, Ferlan.
Jolín, quedó Mola guay. escucharlo aquí, ¿eh? Quedó muy chulo. muy Quedó chulo. precioso. Tienes otra colaboración también con Ritor Hanguren Ujú. en Paseros 2, ¿no? Sí, para cerrar el disco tenía ganas de hacer una canción así, cantar un poco más acústico, porque claro, venía de mucha tralla, de mucho reggaetón, mucho dembow de todo. Entonces dije, voy a hacer un bolero. Y cuando lo acabé dije, y lo grabé y me escuchaba y decía, esto... O sea, me falta aquí una voz verdaderamente chula. Y entonces llamé a Rita, que bueno, también tiene un proyecto espectacular, que acaba de sacar varios temas. Y tiene bueno, la manera en la que escribe, en la que canta y demás, a mí siempre me flipó. Y bueno, cuando se lo propuse yo pensaba, bueno, no sé si le va a encajar, porque a lo mejor yo vengo de otro estilo o lo que sea. Pero dijo, sí, venga, a tope. Y vino a grabarlo a casa cuando estaba de, si no me equivoco, 38 semanas de embarazo. O sea, estaba a punto de dar a luz y vino a casa y lo grabó, una pedazo de crack. Qué bien. Bueno, 200 copias. Sí. En edición... Limita. Bueno, hay mucho valor también. Sí. 200 copias. Pato Pase ya en las tiendas. Sí, lo tenemos en Ubieu en alta fidelidad, lo tenemos. Sobre todo, bueno, en la web de Lacre, que es donde más lo merca la gente. En la web de Música Asturiana y en Pulu Remangu también lo tenemos. Y luego ya en Madrid, en Cantabria, pero bueno, para la gente de aquí de Asturias, que ya tenéis donde mercarlo. En alta fidelidad, en Pulu Remangu, Música Asturiana y en la web de Lacre. Bueno, pues muy guapo, Ferla. Cómo presta ver a la gente crecer y que te contenta, ¿no? Qué bien. Y que vayan bien las cosas, ¿no? Pues como presta también que nos invitéis a contarlo, charlar, ¿no? Exactamente. A contarlo, y es verdad, porque a veces parece que nada más que falamos muchas veces de cosas así no tan alegres, Claro, o no tan sí. optimistas, pero bueno, con esto, bueno, da idea da idea de lo que se crea en esta tierra, ¿no? Sí, que hay mucha escena, hay muchas cosas guapas y hay que pushar por ello. Vale. Bueno, próximos conciertos. Ay, Antes pues de voy a sacar el calendario. Saca el calendario. Porque si no, si me pongo a decirlo así a bote pronto, seguro que me dejo alguna fecha. Mira, ya de primeres, este sábado 9, vamos a estar en Llanes, en el casino de Llanes. 15 de mayo, voy a decir esto Sí, ya tú de di paso, que- de aquí a Xunu, que tengo unos cuantes, para ir toda la gente de Asturias a ver si cuadra, que vea alguno. 9 de mayo, Llanes. El 15 de mayo, en Chena, en el Teatro Vitalaza. El 7 de Xunu, en Villaviciosa, el Teatro Riera. El 12 de Xunu, en Avilés, la Factoría Cultural. El 20 de Xunu, Nubieu, que todavía no se puede decir nada, pero hay una cosa súper especial. El 27 de Xunu, en Cabranes. Y el 28 de Xunu, en Chuarca. Hay varios teatros. Sí. ¿Préstate llevar pasearos a esos escenarios de los teatros? Sí, pues, jolín, no estoy muy avezado a tocar en teatros y demás, pero claro, la cosa me agarra un empaque, ya lo pude vivir cuando lo he encajado. Cuando ¿no? encajado, sí. Que, hostia, hay una pasada. Y tener la oportunidad de hacerlo, pues... Ya te viste, en lo de encajados. Sí, hombre, claro. Yo soy como persona que se obsesiona y que viene del mundo del audiovisual y que se obsesiona mucho con el resultado final. Claro, me puse a verlo y el vídeo que está en YouTube, bueno, para quien lo quiera buscar, que el Encajados de Fernán Mejía, nada, que quedó bastante chulo y el personal de ahí también encantador y una pasada. Qué guapa la realización. Yo, por lo menos de los que vi en directo y algunos que no los vi en directo, que los vi en la grabación, están per bien fechos. Sí. Y además en la Biblioteca Nacional, ¿no? Ya. Que... No, mola. Eso. Ya te digo que da empaque y que para mí incluso ya me veo como un extraño ahí, pero bueno, hacemos por dejar listo en alto. Pero bueno, tú daslo todo igual, Hombre, claro. sea teatro o sea En una fiesta chiringu, prau, ¿no? sí, total. No, fiesta prau, ¿no? Eso es lo que mola cuando te vemos en directo, así que seguro que topamos alguna fecha para poder verte. Qué guay. Y seguir escuchando los cancios, los cantares, la música que en definitiva estás haciendo. Jolín, pues muchas Y gracias. animamos mucho a seguir con ello, claro. Muchas gracias por el push. Y cerramos con Tiempo, que Vamos es una de los temas que podemos topar en este disco, en concreto, de Paseros 2, si Exactamente. no me equivoco. Un trabajo realmente interesante, el de Ferla Mejía. Ferla, muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias que a vaya vosotros. bien, que vaya gracias. bien. Con esto no me gano la vida aún, pero gano vida echar 8 horas trabajando